Muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra página Vallense Colectivo de Investigación Cultural. Bienvenidos sean a todos los que se unen a nuestra transmisión, a nuestra primera transmisión, a nuestra primera conferencia de nuestro colectivo vallense. Rápidamente quiero decirles qué es lo que significa vallense y qué es lo que nosotros queremos, qué queremos como colectivo vallense. Vallense es una agrupación que hace investigación multidisciplinaria sobre y desde los valles cruceños. Queremos revalorizar y dar a conocer su cultura, difundiendo su historia, su economía, su arqueología, costumbres y tradiciones. Eso es para nosotros lo que es ser vallense. Como objetivo del colectivo vallense, nos hemos trazado el desarrollar acciones que contribuyan a la valorización de la cultura de los valles cruceños a través de la investigación cultural con base científica. El nombre de vallense viene de la región de los valles cruceños. Cuando decimos vallense, hacemos referencia a toda la zona de los valles cruceños. Estos valles cruceños están integrados por la provincia Manuel María Caballero, la provincia Florida, la provincia Valle Grande, ¿no? Entonces esas tres provincias componen los valles cruceños y a los habitantes y a la zona se les dice vallense. Entonces usamos este término para referirnos a todos los valles cruceños. Como colectivo, nuestro primer proyecto que nos hemos puesto en marcha es el de Manuel María Caballero Bicentenario. ¿Por qué? Porque Manuel María Caballero hoy día, cumple 201 años de su nacimiento, ¿no? Y queremos hacerle rendir un homenaje a este gran personaje intelectual que lo van a ver luego en la conferencia de quién es, y también porque una provincia lleva su nombre, ¿no? La provincia número 13, que es la provincia Manuel María Caballero, que compone a los valles cruceños. Entonces, por eso es que vamos a empezar con este proyecto. Este proyecto tiene varios aspectos. Uno es el difundir a Manuel María Caballero mediante la página que tenemos nosotros en Facebook, Vallense Colectivo de Investigación Cultural, y otra es hacer conferencias sobre Manuel María Caballero. Entonces, hoy día empezamos nuestra primera conferencia sobre una semblanza biográfica de Caballero, y desde aquí hasta el 4 de noviembre vamos a tener 10 conferencias más que van a hablar sobre Manuel María Caballero, sobre los valles cruceños, sobre Santa Cruz y sobre Bolivia en el siglo XIX. ¿Por qué en el siglo XIX? Porque es el ámbito y el siglo donde se mueven nuestros personajes que hoy estamos rememorando, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante tener nuestros aliados mediáticos. Gracias a ellos es que estamos saliendo por diferentes páginas. Ahí tenemos a todos nuestros aliados mediáticos que nos están ayudando a difundir lo que es la cultura vallense. También tenemos aliados institucionales, para mencionar la Casa de la Libertad, el Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la radio La Voz Universal, donde estamos saliendo ahora en vivo. Muchas gracias por esa confianza. Yendo un poquito a lo que hoy nos atañe, a lo que hoy nos mueve a compartir esta conferencia. Hoy tenemos planificado realizar la conferencia Manuel María Caballero, una biografía necesaria. Tenemos la grata suerte y oportunidad de tener al historiador Gilberto Rueda Esquivel, un vallegrandino nacido en 1989, actualmente reside en Santa Cruz, pero eso no ha impedido que él haga investigaciones, ¿no?, sobre los valles cruceños. Nuestro expositor es ingeniero mecánico y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Católica Boliviana. Entre sus recorridos y escritos tenemos que él ha participado en una antología cruceña llamada Microcosmo, donde se encuentran algunos de sus
de sus poemas, ¿no? Beto, como le decimos de cariño, es un asiduo articulista de la revista Fuentes de la Asamblea Plurinacional del Estado de Bolivia, una revista muy importante a nivel histórico y archivístico. Entonces él continuamente está publicando ahí sus artículos que tienen que ver con la historia del oriente boliviano y por supuesto de los valles cruceños. En el año 2019, Gilberto publicó un libro. Su libro se llama Fragmentos, que son una serie de biografías sobre personajes vallegrandinos. Está publicada en la editorial del País y pueden adquirirlo en esa librería, ¿no? También Beto es un divulgador de la historia cruceña, de la historia vallegrandina, de la cultura vallense. Él tiene un programa que se llama Semblanzas de la radio La Voz Universal, donde ahí hacen un recorrido de varios personajes sobre su vida, su obra, su historia. Entonces, Beto es un gran divulgador de lo que es los valles cruceños, ¿no? Como les había comentado, Beto reside en Santa Cruz. Beto, buenas noches. Gracias por acompañarnos, por estar presentes en esta conferencia. Nos alegramos mucho de que estés con nosotros y que nos ayudes a difundir quién fue Manuel María Caballero y la importancia que tuvo, no solamente en los valles cruceños, así como lo vamos a ver, sino en Santa Cruz y a nivel nacional, por supuesto. Fue un hombre muy destacado, una persona muy relevante para el siglo XIX. No se podría hablar del siglo XIX sin hablar de Manuel María Caballero. Beto, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer. Un gran saludo a todos los que nos están siguiendo. Muy buenas noches. Y bueno, esperemos que sea una conferencia grata, amena, que llegue a las personas que les interese y que todos, pues, no conozcamos un poquito más acerca de, como vos decís, este personaje tan importante para nosotros, para los valles cruceños, para el oriente boliviano y por supuesto para el país entero. No se puede hablar, tomando tus palabras, del siglo XIX, la cultura boliviana en el siglo XIX, sin hablar de Manuel María Caballero. Así que valga este pequeño trabajo para hacer una remembranza de la vida de este gran personaje, y por eso precisamente hemos titulado este trabajo Manuel María Caballero, una biografía necesaria. Gracias, Beto, por aceptar nuestra invitación y te dejamos con los que nos están viendo y adelante con tu presentación, Beto. Gracias, Pablo. Muy bien, vamos a empezar hablando de don Manuel María Caballero Rojas. Manuel María Caballero es, retomando las palabras de Pablo, de Juan Pablo, un personaje esencial para entender la cultura boliviana del siglo XIX. Así que vamos a hacer un recorrido cronológico desde sus inicios, desde su nacimiento prácticamente, los orígenes de la familia en la medida de lo posible, en la medida de lo que se ha podido investigar, hasta prácticamente sus últimos días en la ciudad de Sucre y el legado que dejó en aquella ciudad y que se irradió, por supuesto, al resto del país. Vamos a empezar. Bien, pasamos. Don Manuel María Caballero nació en la ciudad de Jesús y Montes Claros de los Caballeros, muy probablemente un 19 de julio de 1819, todavía en el periodo virreinal de nuestro territorio, del territorio de Charcas, que era como se llamaba por entonces la audiencia de Charcas, que es lo que actualmente es Bolivia. Don Manuel María Caballero
¿Por qué digo que probablemente nació en la ciudad de Jesús, hoy conocida como Valle Grande, simplemente? Porque por desgracia no se tiene la partida de nacimiento, el archivo, dentro de los archivos parroquiales, que dan el dato exacto del lugar de nacimiento, el momento en el que fue bautizado, que todos esos datos quedan registrados en los archivos parroquiales. Lamentablemente se ha perdido este archivo, ya se perdió hace muchos años, se volvió a recuperar y otra vez se ha perdido, pero esperamos tener el dato exacto en algún momento, en algún otro archivo, con los datos que pudo haber tenido para su ingreso a la universidad don Manuel María Caballero. Caballero nació dentro de una familia muy antigua y de unas raíces bastante profundas en los valles cruceños. Su padre, su abuelo, su bisabuelo inclusive residieron ya dentro de los valles cruceños. Su padre fue el destacado abogado Vicente Caballero Rivera, un personaje ya muy importante en aquella época dentro del territorio de Charcas, dentro de la gobernación de Santa Cruz, que participó muy activamente en la vida política, social de los valles cruceños y de Santa Cruz en general. El doctor Vicente Caballero fungió o trabajó en muchas instancias administrativas dentro del sistema virreinal que regía a esta tierra cuando aún dependíamos de España, al menos hasta 1825. Y una vez ya declarado independiente el territorio y creado nuestro país, creado el país Bolivia, siguió todavía fungiendo en cargos administrativos como ser diputado y senador suplente por el departamento de Santa Cruz en 1834. Pero quizá el dato más importante de su padre, del doctor Vicente Caballero, sea que fue el representante, uno de los representantes cruceños a la asamblea que decidió la independencia de la audiencia de Charcas y la creación de Bolivia en 1825 en la ciudad de Sucre. El doctor Vicente Caballero se unió en matrimonio con la señora María del Patrocinio Rojas, de la que lamentablemente no se tienen muchos datos, sino solamente la referencia en algún libro, en el libro de Marcelino Pérez Fernández, de que era una dama comarapeña. Lamentablemente no hemos podido encontrar los archivos acerca de su nacimiento exacto, pero tenemos este dato como referencia acerca de ella y nada más. Esta pareja pues tenía, al menos la familia Caballero, hondas raíces en los valles cruceños. El doctor Vicente Caballero tuvo a su primogénito, al doctor Manuel María, en 1819, y después tuvo también muchos otros hijos, los cuales son personajes también muy destacados dentro de la vida social, cultural de los valles cruceños. Uno de los hermanos del doctor Manuel María Caballero fue el destacado médico Telésforo Caballero, un médico que atendía a las personas humildes y pobres de la provincia Valle Grande y no les cobraba un solo centavo, como queda en el trabajo registrado por el padre Enrique Franco, publicado en 1894, en el que habla de esta gran familia de los Caballeros. Otro hermano menor de don Manuel María Caballero fue el doctor Pedro Caballero, que también fue abogado, al igual que su hermano mayor, y que trabajó la mayor parte de su vida en los valles cruceños, tanto en Valle Grande como en Comarapa, trabajando específicamente en el área jurídica. El doctor Manuel María, nuestro personaje, estudió muy probablemente la primaria en las escuelas parroquiales que existían en la ciudad de Jesús, en la actual Valle Grande. Cuando era niño, por supuesto, existían estas escuelas que eran regentadas por los sacerdotes que trabajaban en la parroquia, sacerdotes diocesanos de la diócesis de Santa Cruz, que al no existir una unidad educativa en ese tiempo, en épocas virreinales, pues mantenían y hacían funcionar escuelas para la enseñanza de las primeras letras y la enseñanza, por supuesto, de la religión católica. Una vez culminados los estudios básicos primarios, el doctor Manuel María
se va a trasladar muy jovencito, a sus 13 años, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A sus 13 años va a ingresar al Colegio de Ciencias y Artes de Santa Cruz, que había sido inaugurado el año anterior, en 1831. O sea que Manuel María Caballero va a ser uno de los estudiantes fundadores del Colegio Nacional de Ciencias y Artes, cuando se creó y que estaba a cargo del doctor Sánchez Bustamante, un destacado personaje argentino que llegó a residir a Santa Cruz de la Sierra y que se le entregó el manejo del colegio. Un personaje muy destacado en la historia de Argentina, que fue diputado representante por una provincia argentina y que pasó sus últimos días en Santa Cruz de la Sierra. Es en este colegio en donde va a estudiar el doctor Manuel María hasta 1838, más o menos. En ese tiempo, el colegio estaba en plena plaza principal de Santa Cruz de la Sierra, en lo que actualmente es el edificio de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Era un edificio ya bastante antiguo y que va a funcionar ahí hasta aproximadamente finales del siglo XIX, cuando se va a trasladar a otro lugar y posteriormente el edificio se va a demoler. En este lugar se otorgaban becas para los estudiantes de provincia. Muy probablemente Manuel María Caballero ingresó como estudiante becado a este colegio y, siendo como era estudiante becado, los estudiantes que tenían esta beca hacían el servicio religioso como monaguillos en la catedral de esta ciudad, de la ciudad de Santa Cruz. Así que desde muy jovencito, muy probablemente estuvo en contacto con el movimiento religioso católico de la urbe cruceña. Estudió en este colegio hasta 1838, cuando va a culminar sus estudios de secundaria. Para entonces ya había otro director del colegio, que era el mismísimo obispo de la diócesis cruceña, Monseñor Aguirre. Este destacado obispo, muy intelectual, un personaje destacado en la vida cultural cruceña, fue también muy reconocido por estar, como lo dice Humberto Vázquez Machicado y el doctor Raimi Ferreira en sus trabajos, un obispo que estaba amancebado con algunas mujeres en su época, que no cumplía con los votos del celibato. Todo esto fue observado muy probablemente por el jovencito Manuel María Caballero, y seguramente estas cosas, estos sucesos van a delinear su pensamiento, su ideología a futuro. En 1836, cuando era todavía estudiante del Colegio de Ciencias y Artes, va a realizar un viaje a tierras de Mojo, a lo que actualmente es el Beni. En aquel lugar se va a quedar a trabajar su padre, el doctor Vicente Caballero, como asesor legal del gobernador de la provincia de Mojo. No olvidemos que cuando se crea Bolivia, en 1825, toda la región de Mojo pertenecía a la gobernación de Santa Cruz, al departamento de Santa Cruz. Así que Mojo era solamente una provincia de Santa Cruz hasta 1842, cuando se va a crear recién el departamento del Beni y va a ser toda esa región de lo que era la provincia de Mojo. Allí trabajó el doctor Vicente Caballero hasta 1838 y el jovencito Manuel María Caballero acompañó a su padre a establecerse allí en la ciudad de Trinidad en 1836, y va a recordar este viaje hasta prácticamente sus últimos días de vida. Como se lo mencionó a muchos amigos, fue un viaje que lo marcó y un viaje en el que aprendió inclusive algunos dialectos del oriente boliviano. No sabemos exactamente cuáles son, pero sí que los aprendió de una forma autodidacta y que impresiona por el poco tiempo que se quedó en este lugar. Se quedó en Trinidad, en tierras de Mojos, hasta enero de 1837, mes en que va a retornar a Santa Cruz de la Sierra para continuar con sus estudios de secundaria en el Colegio de Ciencias y Artes cruceño. En 1841, ya avanzando el tiempo,
Cuando tenía 22 años, Manuel María Caballero se va a trasladar a la ciudad de Sucre, en donde va a iniciar los estudios de Derecho en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Esta universidad que es la entidad cultural más grande que existía en nuestro país en aquella época, una universidad muy importante, pues va a ser el alma mater del doctor Manuel María Caballero. Va a ingresar en 1841 a la carrera de Derecho y va a hacer los estudios hasta llegar a doctorarse en Derecho, y luego de sus estudios va a ingresar a la Academia de Práctica Forense, una academia que era la heredera de la Academia Carolina, que funcionaba también en la ciudad de Sucre en tiempos virreinales, y que cuando se crea Bolivia va a cambiar de Academia Carolinas a simplemente Academia de Práctica Forense, que era una institución necesaria por donde tenías que pasar si querías ejercer como abogado. Se hacían estudios y prácticas en este lugar por aproximadamente 2 años. Es así que se va a doctorar en Derecho y va a obtener su título como abogado después de las prácticas en la academia en 1848, Manuel María Caballero. Entonces va a graduarse prácticamente como abogado a sus 29 años, en 1848. Una vez graduado como abogado, aquí vemos el hermoso patio histórico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en donde probablemente, de hecho, caminó muchísimos años el doctor Manuel María Caballero. Inmediatamente después de haberse graduado como abogado, Manuel María Caballero va a ingresar a las 24 horas, nos va a decir uno de sus biógrafos más importantes y autorizados, Samuel Velasco Flor, que fue estudiante del doctor Caballero. A las 24 horas de haberse graduado, al día siguiente de haberse graduado como abogado, va a empezar a trabajar como docente universitario en la misma Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Pero a la vez también va a trabajar como docente, profesor del Colegio Junín, un destacado colegio que funcionaba en la ciudad de Sucre y funciona, por supuesto, que era una entidad a donde ingresaban muchos estudiantes, no solo de la ciudad de Sucre, sino que llegaban de otros lados, de otras ciudades, para ingresar al prestigioso Colegio Junín. Es así que el mismísimo Gabriel René Moreno, el gran polígrafo cruceño, por el cual un colegio lleva su nombre en Comarapa y una universidad, la Universidad Estatal Cruceña, también lo lleva, pues va a ingresar al Colegio Junín y va a ser estudiante del doctor Manuel María Caballero. Gabriel René Moreno va a recordar con mucho cariño a su destacado profesor, como ya lo vamos a ver más adelante. También, aparte de trabajar en el Colegio Junín, trabajó en el seminario de la ciudad de Sucre, en el seminario arquidiocesano, que era una entidad que daba clases de secundaria, formaba hasta el bachillerato a los estudiantes y también formaba en el servicio sacerdotal para los futuros sacerdotes de la arquidiócesis de Sucre. Aquí también trabajó el doctor Caballero dando clases de francés, literatura y fundamentos de religión. Noten ustedes cómo el doctor Caballero daba clases de francés sin él haber tenido una formación en francés específicamente. Y ya vamos a ver por qué. Porque en su viaje que va a realizar a Tierras de Mojos, él conoció a un explorador francés con el cual realizó su segundo viaje, y que en este segundo viaje que va a realizar cuando era estudiante universitario, pues va a empaparse en el idioma francés, que va a llegar a dominar totalmente hasta sus años de estudiante en la Universidad San Francisco Javier. Es destacable también mencionar que
Durante sus años de estudio, cuando era un joven colegial del Colegio Cruceño de Ciencias y Artes, utilizó en las aulas de este colegio cruceño los libros que dejó el explorador y biólogo botánico Alcides d'Orbigny. Este explorador francés, al no poder llevar todos los libros que tenía, tuvo que dejarlos en la ciudad de Santa Cruz y pasaron a la administración del Colegio Cruceño. Muchos de estos libros estaban en francés y los estudiantes, los jóvenes, tuvieron que aprender el idioma para poder manejar los libros. Todo esto de forma autodidacta, y ya vemos que también llegaron a dominarlo como para llegar a dar clases de este idioma más adelante, como el doctor Caballero. A la par de su trabajo como docente universitario, como docente de estas instituciones, de estos colegios, también trabajó en la administración de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Esta prestigiosa universidad, como ya les he dicho, fundada en 1624, tuvo a Manuel María Caballero como administrativo en diferentes instancias dentro de la universidad e inclusive dentro de la Academia de Prácticas Forenses, de la que llegó a ser celador, consejero en muchas oportunidades, e inclusive llegó a ser vicecancelario y cancelario también de la Universidad San Francisco Javier en 1863 a 1864. Es notable que siendo un joven abogado todavía haya llegado a alcanzar tan altos cargos académicos dentro de la Universidad Sucrense. Tenemos que mencionar que el cargo de vicecancelario y cancelario corresponden en la actualidad al de vicerrector y rector, porque el cancelario era la máxima autoridad dentro de la universidad en aquella época, cambiándose el término a rector a inicios del siglo XX. Fue un destacado abogado también, y dentro de sus funciones como abogado ejerció como juez de letras de la provincia Cinti, dentro de la jurisdicción del departamento de Chuquisaca. Ejerció en este cargo y tuvo que trasladarse para ello hasta la población de Camargo, una pequeña ciudad al sur de Bolivia, en donde vivió el doctor Caballero desde 1856 a 1858. Esta pequeña ciudad, más cerca de Tarija que de la ciudad de Sucre, estaba muy alejada de la ciudad de Sucre, y allí residió el doctor Caballero por un espacio de 2 años. Además de esto, el doctor Caballero publicó muchos trabajos desde prácticamente 1848, cuando se graduó como abogado, hasta el final de sus días. Publicaba al estilo de la época en los periódicos, en la prensa sucrense de la época. Uno de sus medios favoritos, al parecer, era el Eco de los Pueblos, un periódico en el que solía publicar con cierta regularidad, con cierta frecuencia, pero también publicó en muchos otros diarios sucrenses de la época, en los que publicaba artículos que eran bastante polémicos para la sociedad sucrense de su época. En este mismo año de 1848 va a publicar un artículo que va a levantar polvo en la sociedad sucrense, porque en este artículo hablaba acerca de la creación del divorcio en la sociedad boliviana. Una propuesta que era a todas luces bastante innovadora y que caía un poco mal dentro de la sociedad sucrense de la época. No olvidemos que el divorcio recién se va a instaurar en Bolivia más de 60 años después, durante los gobiernos liberales, ya en pleno siglo XX. Pero además de esta propuesta, también tenía otras propuestas bastante polémicas, como por ejemplo la abolición de la pena de muerte.
siguiendo esta línea ideológica que ya mostraba el doctor Caballero, él defendía la vida humana como de lugar y no estaba de acuerdo con este castigo que, según él, nos quitaba inclusive la cualidad de seres humanos racionales. El doctor Caballero pues era un pensador profundo, un filósofo en todo el sentido de la palabra, que quería quitar la pena de muerte dentro del sistema judicial boliviano. Esta y otras muchas ideas más fueron impulsadas por el doctor Caballero a través de sendos artículos en la prensa sucrense de la época. Es importante también mencionar su participación en la fundación de muchas entidades culturales que fueron y obraron muchísimo, fueron muy destacadas en la sociedad sucrense de la época. Una de ellas, quizá la más importante, sea la Sociedad Filética. La Sociedad Filética, fundada en 1851 en la ciudad de Sucre por Manuel María Caballero y otros 9 jóvenes más, fue una entidad que representó a la avanzada juventud de aquella época. Es bueno destacar que 7 de los 10 jóvenes fundadores de esta sociedad filética eran cruceños. Todos ellos muy probablemente de la misma edad y que habían pasado por las aulas del Colegio de Ciencias y Artes cruceño y que habían usado los libros de este viajero francés, de Alcides d'Orbigny. Todos estos jóvenes eran conocidos por esta postura anticlerical, una postura materialista, una postura que intentaba aminorar la influencia y el poder de la Iglesia Católica en la sociedad sucrense de su época. Es por esto que eran muy polémicos y esta sociedad fue muy polémica en la época. Y por esto mismo, meses después de haberse creado la Sociedad Filética, fue creada la Sociedad Católico-Literaria por la contraparte, por el sector conservador de la ciudad de Sucre, que veía con cierto miedo inclusive a estos jóvenes que impulsaban el materialismo y el estudio de las ciencias naturales en la ciudad de Sucre. Uno de los miembros de la Sociedad Filética va a ser el doctor Tristán Roca, contemporáneo amigo de Manuel María Caballero, que va a llegar a ser prefecto del departamento de Santa Cruz, el creador del primer himno de guerra del departamento cruceño y el creador de la bandera cruceña. Un personaje muy importante para Santa Cruz y que, como vemos, desde muy joven estaba muy relacionado con Manuel María Caballero desde la Sociedad Filética, inclusive desde antes, en las aulas del Colegio Secundario de Ciencias y Artes cruceño. Todos estos jóvenes tenían estas ideas materialistas que las impulsaban a través de no solo artículos de prensa, sino a través de las aulas en donde daban clases muchos de ellos, como el doctor Manuel María Caballero o como el doctor Ángel Menacho, vallegrandino también, al igual que Manuel María Caballero, y que era docente también del Colegio Junín, que impulsaba a la vez de Caballero, como dice Gabriel René Moreno. Estos dos, tanto Caballero como Menacho, fueron los introductores del materialismo en Bolivia, a partir de 1850, inclusive un poco antes, en las aulas del colegio. Es bueno destacar que en aquella época la influencia de la Iglesia Católica era bastante fuerte en la sociedad boliviana. Quizá esto motivó a que Caballero y todos estos jóvenes, la mayoría de ellos cruceños, quieran intentar remover a la sociedad, modernizarla e intentar quitar un poquito la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad, en el Estado boliviano de aquella época. Y vaya que sí lo intentaron. Siguiendo con la creación de las sociedades, el doctor Caballero fundó también y fue presidente de una sociedad muy importante en Sucre en aquella época, la Sociedad Industrial.
Desde aquella sociedad de la que fue presidente Manuel María Caballero, se impulsaba la industria nacional, la creación de productos nacionales. Prueba de ello es que el doctor Caballero, junto al médico cruceño también Eladio Justiniano, fabricaron tazas y platos de loza y porcelana en Sucre en aquella época, 1860. Todas estas piezas fueron conservadas hasta la muerte de ellos y fueron obtenidas por el gran bibliófilo, historiador también, Emilio Finot, vallegrandino, que las obtuvo y las cuidó en su museo privado hasta su muerte prematura en 1914. Luego de su muerte, estas piezas pasan a manos de su hermano menor, el quizá más conocido historiador y diplomático, Enrique Finot. Las va a conservar el doctor Enrique Finot hasta su muerte en los años 50 del siglo XX, y estas piezas lamentablemente ya les vamos a perder el rastro a partir de aquella época. El doctor Caballero pues impulsaba la creación de una industria nacional y decía que nuestro país era de reciente creación y necesitaba impulsar su desarrollo, necesitaba a través de la juventud tener un aliciente que nos impulse no solo en la industria, sino también en nuestras letras y sobre todo en nuestras ideas. Es importante destacar que también el doctor Caballero escribió importantes artículos acerca de crítica literaria, algo muy importante y que va a marcar a muchos de sus estudiantes, como por ejemplo, quizá el más destacado en letras y en literatura, el doctor Santiago Vaca Guzmán, que fue estudiante de Manuel María Caballero y que va a formarse dentro de esa línea de crítica literaria que va a ser el doctor Caballero. Muy probablemente, nos va a decir el gran historiador cruceño Humberto Vázquez Machicado, Caballero haya sido el primero en hacer crítica literaria en nuestro país. Publicó inclusive antes que Gabriel René Moreno escriba acerca de nuestra literatura, muchos ensayos y artículos en la prensa sucrense de la época acerca de nuestra literatura, lo incipiente que era y hasta dónde podía llegar avanzando y desarrollándose en el tiempo. Es muy importante también destacar que el doctor Caballero va a fundar otra entidad, va a ser parte de la fundación de la Sociedad del Progreso, que más tarde va a cambiar de nombre y se va a llamar simplemente Sociedad Literaria, que va a publicar su propia revista en donde van a publicar muchos ensayos, artículos y obras literarias de estos autores. Esta revista se llamaba La Aurora Literaria. La Aurora Literaria marca un hito dentro de la historia de la literatura boliviana, sucrense por supuesto y boliviana en general, ya que no solo Caballero, sino muchos otros personajes destacados van a publicar sus trabajos en esta revista. Y va a ser en esta revista en donde Manuel María Caballero va a publicar su más famosa novela, bueno, la única que se conoce, que es La Isla, publicada por entregas, como se estilaba en la época, en 1864. ¿A qué me refiero que fue publicada por entregas? Que salió la primera parte en un número, luego la segunda parte en otro número y así sucesivamente hasta publicarse entera. Esta novela, pues, durante mucho tiempo fue considerada la primera novela boliviana. Esto ya fue desmentido hace algunos años por el gran trabajo de Juan Pablo Soto en su trabajo de ficcionalización de la literatura, en donde demuestra que ya se han escrito muchas novelas algunos años antes, pero hasta el día de hoy, La Isla de Manuel María Caballero se puede considerar como la primera novela cruceña, escrita por un cruceño y publicada en la ciudad de Sucre. Una novela que va a marcar una influencia decisiva en la sociedad boliviana, tanto así que va a ser reescrita, reversionada por otro gran escritor boliviano como es Jaime Mendoza,
un escritor chuquisaqueño, médico e intelectual, que va a publicar una versión de la isla con un nombre diferente llamada El Lago Enigmático en Sucre en 1923, retomando toda la trama de la novela de Manuel María Caballero. Y va a ser versionada por segunda vez en 1968 por otro gran literato boliviano, historiador también, que fue don Hernando Sanabria Fernández. También va a publicar su versión, su propia versión, y le va a poner el mismo nombre. La va a llamar a su novela La Isla. Lamentablemente esta novela no se llegó a publicar nunca, quedó inédita y se resguarda entre los documentos legados por el doctor Hernando Sanabria a su familia, a sus descendientes. La influencia entonces de Manuel María Caballero es muy fuerte, como ya vemos, tanto en la literatura como a través de su novela y a través de sus escritos de crítica literaria, como a través de sus ideas. La influencia fuerte que se ha dado, como ya les mencionaba, en uno de sus estudiantes, que fue el doctor Santiago Vaca Guzmán, que va a ser uno de los referentes a finales del siglo XIX en cuanto a crítica literaria y en cuanto a literatura en general, ya que era también novelista, escritor, que se destacó en la sociedad boliviana de finales del siglo XIX. También uno de sus más destacados estudiantes, como ya les he mencionado, fue el doctor Gabriel René Moreno, que va a ser un gran literato llamado el príncipe de las letras bolivianas, que va a ser un referente de las letras nacionales. Otro de sus personajes, quizá el más polémico de los estudiantes del doctor Caballero, fue Benjamín Fernández. Benjamín Fernández, un abogado, escritor, filósofo potosino, que estudió en la ciudad de Sucre, que tuvo como maestro a Manuel María Caballero, va a ser un pensador que va a chocar directamente contra la Iglesia Católica. No va a ser un pensador que va a estar con remilgos frente a la Iglesia y que va a atacar directamente a la jerarquía de la Iglesia Católica, llegando a mantener unas disputas tremendas a través de artículos en los periódicos sucrenses de finales del siglo XIX con el mismísimo arzobispo de Sucre, llegando el arzobispo, Monseñor Taborga, a defenestrarlo y a llegar a inclusive insultar a Benjamín Fernández por esta su postura tan anticlerical, anti-iglesia y una postura básicamente atea. Toda esta influencia de estos jóvenes pues se va a dar por obra de Manuel María Caballero. Manuel María Caballero va a ser el cerebro que va a estar detrás de estos movimientos anticlericales, estos movimientos que van a empezar a revolver a la sociedad boliviana y que van a terminar en los gobiernos liberales de 1899 a 1920, que van a realizar todas las reformas que ya impulsaba Caballero más de 50 años atrás, como por ejemplo el divorcio o la laicización de la educación, el sacar a la religión de la educación boliviana y muchos otros aspectos más que fueron obra de la ideología del pensamiento de Manuel María Caballero. Ahí tienen ustedes una hermosa fotografía. Una fotografía que quizás sea la única que se tiene de Manuel María Caballero. Ustedes lo tienen sentado ahí en la parte derecha de la pantalla y junto a él están otros destacados abogados de la Universidad Sucrense. Vemos ahí también a Santiago Vaca Guzmán, del que ya les he hablado. Ustedes ven también ahí a Benjamín Fernández, que en su época fue llamado el Comte boliviano, por seguir, ser un fiel seguidor de las ideas de Comte, de este pensador, de este filósofo francés, que era ateo, netamente ateo, y que también chocó en Europa contra la Iglesia Católica.
y vemos también a otros destacados abogados sucrenses de la época, como el doctor Isaac Lira. Esta, como ya les decía, probablemente sea la única fotografía existente del doctor Manuel María Caballero. Fue tomada en Sucre en 1860 y es una reliquia a resguardar. De esta fotografía se han sacado prácticamente todas las imágenes, los bustos que hay de Caballero que circulan en las imágenes en las redes sociales y demás. A partir del recorte de esta fotografía del rostro de Manuel María Caballero. Manuel María Caballero, finalmente, sin haber llegado a los 50 años de edad, va a fallecer en la ciudad de Sucre en 1866, específicamente el 14 de mayo. Manuel María Caballero se había unido a una dama con la que había tenido 6 hijos. ¿Y por qué digo simplemente se había unido? Porque el doctor Caballero nunca se casó con ella. Vivió, al parecer, todo el resto de su vida desde que tuvieron a su primogénito en 1853 hasta el nacimiento de su última hija en 1866. De hecho, esta última hija nació huérfana, ya que nació cuando su padre ya había muerto. Es decir que falleció cuando su esposa, la señora Ferreira, estaba embarazada, naciendo la niña cuando ya el doctor Manuel María Caballero había fallecido. Así que quedó la señora Ferreira viuda del doctor Caballero, falleciendo muy joven, antes de haber llegado a los 50 años de edad, y muy probablemente la señora Ferreira se trasladó con todos sus niños hasta la ciudad de Valle Grande, en donde fue colaborada, fue ayudada por los hermanos del doctor Caballero que vivían en la ciudad de Valle Grande, especialmente el médico Telésforo Caballero y el abogado Pedro Caballero, que eran ya personajes muy influyentes en la ciudad de Valle Grande y que tenían ya una buena cantidad de recursos económicos logrados con su trabajo. Es destacable aquí que el doctor Caballero, a pesar de haber pasado por tantos trabajos, por tantos cargos académicos muy importantes dentro de la universidad, al grado de haber sido la máxima autoridad de la Universidad Sucrense y de haber sido un destacado abogado y juez inclusive, tenía muy pocos recursos económicos y materiales. Se ha escrito que cuando falleció el 14 de mayo de 1866, apenas se encontró un traje decente para poder llevarlo hasta el cementerio a su última morada. Al no encontrar un buen traje para colocarle, sus estudiantes, que fueron los que estaban agolpados en torno a la muerte, al cadáver de su maestro, lo envolvieron en la bandera nacional, como bien se relata en los textos de la época. Caballero, pues, fue un personaje consecuente con sus ideas y a través de los escritos que ha dejado se lo puede catalogar como un materialista estoico. Materialista porque había dejado de lado a las creencias en entes superiores, era una persona que no creía en divinidades, como bien dicen muchos de sus biógrafos, y como uno se puede dar cuenta a través de sus escritos, y estoico, porque era un personaje que seguía esta línea, esta filosofía de vida más que todo, más que pensamiento ideológico, que tiene sus máximos representantes a Séneca, por ejemplo, y a Marco Aurelio. Es más, Gabriel René Moreno cita una frase textual de Manuel María Caballero en la que menciona a Marco Aurelio y el hecho de que la vida se reduce solamente a un pequeño instante que pasa fugaz, dándonos el atisbo ya la idea de que Manuel María Caballero era un fiel seguidor del pensamiento estoico. Catalogamos entonces a Manuel María Caballero como un materialista estoico que fue consecuente con sus ideas hasta el final de sus días. Tenía un pequeño domicilio frente al templo de San Miguel en la ciudad de Sucre,
en donde se agolparon sus estudiantes para el velatorio de Manuel María Caballero, y era un lugar bastante modesto. Vivían rayando casi en la pobreza, un hecho que dolió mucho a sus estudiantes cuando dan sus discursos fúnebres en las exequias de Caballero. Van a decir, no es posible que el gran maestro, que el gran pensador, que el gran filósofo haya tenido que vivir en estas condiciones. Y es que Caballero así lo quiso. Manuel María Caballero fue consecuente con sus ideas y siguió estas ideas que él impulsaba a través de sus escritos y de sus clases, y las vivió hasta el final. Manuel María Caballero no acumuló nunca riquezas materiales y pues fue consecuente con estas sus ideas. Aquí tenemos una hermosa fotografía del templo de San Miguel en la ciudad de Sucre, y justo al frente de este templo, en la urbe sucrense, pues era el pequeño domicilio, la casita de Manuel María Caballero. Actualmente, por supuesto, ya no está, ya no existe, pero fue allí donde residió, donde vivió junto a su pareja, el doctor Caballero. Es destacable, como ya les decía, que su pareja tuvo que trasladarse hasta la Ciudad de Jesús para buscar apoyo, sustento en los hermanos del doctor Manuel María Caballero. La señora Ferreira, a pesar de no haberse casado nunca con Manuel María Caballero, por las ideas que tenía Caballero respecto a la Iglesia Católica, siendo consecuente con su línea ideológica, supo mantener e inculcar la idea y el valor, el alto valor que tuvo el doctor Caballero en sus hijos, que muchos de ellos se establecieron en los valles cruceños y continuaron el legado de su padre en cuanto a intelectualidad y sapiencia. Como ven ustedes, el legado de Manuel María Caballero es muy importante y ha trascendido fronteras. No solo ha sido un legado que se ha quedado en Santa Cruz o en Sucre, sino que fue desperdigado a todo el país y llegó a influir tanto que llegó a modificar las estructuras de nuestro país cuando se dan los gobiernos liberales a través de estas ideas que eran impulsadas por Caballero desde las aulas del Colegio Junín a todos esos muchachos que eran formados en estas instituciones educativas y que andando el tiempo van a madurar estas ideas y van a hacer un cambio radical en la forma de gobernar este país. Con eso, bueno, hemos básicamente terminado este breve esbozo de la vida y la obra de don Manuel María Caballero, y esperamos ahora que les haya sido grato, interesante, y por supuesto esperamos sus preguntas. Gracias, Beto. Realmente muy interesante lo que nos has comentado. Realmente hay muchas cosas que tal vez lo que nos están siguiendo por nuestra página de Vallense y por las demás páginas de nuestros aliados, les ha sido muy útil. Quisiera que me des un momentito para leerte algunos mensajitos que nos han llegado mientras tú hacías tu conferencia, y también algunas preguntas, a ver si podemos resolverlas. Por supuesto, con gusto, Pablo. Ana Terrazas nos dice, todo un visionario, don Manuel María. Ariel Abasto nos dice, excelente narración. Ed Escobar nos dice lo siguiente, interesante, sería un gran aporte en mi trabajo de provincia Carrasco y Manuel María Caballero en relación a la influencia de los jesuitas. Luego hay un señor, Sergio Gutiérrez, que es genealogista de Sucre, nos pregunta, buenas noches, ¿el lugar de nacimiento correcto es en Valle Grande o la jurisdicción de Comarapa? ¿Qué dices, Beto? ¿Te animas o no?
Es una gran pregunta. Ah, tenemos solamente, como ya les decía, no se tiene lamentablemente la partida de bautismo de Manuel María Caballero, así que no podemos decir con cierta precisión si nació dentro de la ciudad de Valle Grande o dentro de la jurisdicción de Comarapa, o quizá tal vez Samaipata también, ya que el doctor Vicente Caballero, su padre, había nacido dentro de la jurisdicción de lo que ahorita, de lo que actualmente es Samaipata, en la población de San Silvestre, que es más, hasta el día de hoy se conserva la casa donde él vivió. Pero tenemos el dato que nos da en su trabajo el padre Adrián Melgar y Montaño, que escribió un libro muy interesante que se llama Historia de Valle Grande, en 2 tomos, y en donde él escribe textualmente que Manuel María Caballero nació en la ciudad de Jesús de Valle Grande. Es bueno recalcar que el padre Adrián Melgar y Montaño es uno de los más destacados genealogistas cruceños y que por ser sacerdote tenía acceso a los archivos parroquiales de la época. Así que si él escribe que Manuel María Caballero nació en la ciudad de Jesús, hay cierto fundamento para creerle. Beto, mira lo que nos dice la doctora Yolanda Caballero de Comarapa en nuestra página vallense. Se dice que Manuel María Caballero nació en Tablacucho, de donde es esa teoría, porque la familia Caballero es muy numerosa en la provincia, más que en otra. Es cierto, Tablacucho fue una población muy importante para la familia Caballero. Los Caballeros, desde antes del nacimiento de Manuel María Caballero, tenían tierras en la zona de lo que actualmente es la provincia Manuel María Caballero. Y la zona de Tablacucho era un territorio en el que habitaron muchos años los caballeros en la época. Es más, un tío de Manuel María Caballero, que era sacerdote, tenía una pequeña iglesia, una capellanía en esta población, en Tablacucho. Así que es probable, existe la posibilidad de que en algún viaje a las tierras de Tablacucho haya nacido Manuel María Caballero allí. No tenemos la certeza necesaria para afirmarlo, pero esperemos que aparezca algún documento que nos dé esa precisión y poder afirmar ya con más certeza el lugar exacto donde pudo haber nacido. Gracias, Beto, es así, no hay un documento así que podamos ver, que podamos constatar que diga nació en Valle Grande o nació en Tablacucho, ¿no? No hay un documento. Y el documento que había, como tú dijiste, ha desaparecido de los archivos justo ese libro donde se encuentra el bautismo de Manuel María Caballero, ¿no es cierto? Exactamente, ha desaparecido todo el libro de registro de la parroquia y lamentablemente se fue el dato del nacimiento de Caballero y el de muchos otros niños de la época. Esperemos que algún día aparezca. Ojalá, esperemos que sí. Mira, Beto, también me preguntan, Claudia Vargas nos pregunta, una consulta, ¿por qué se le decía pico de oro al doctor Caballero? Ah, caramba, buena pregunta. El doctor Caballero era un orador innato. Se dice en los escritos que hay a través de los trabajos académicos que se han realizado, que la Academia Carolina en tiempos virreinales y después la Academia de Prácticas Forenses fue una institución que formaba muy bien en oratoria a los jóvenes abogados. Aquí se formó el doctor Caballero y al parecer fue uno de los estudiantes más destacados de esta institución. Cuando fue abogado y cuando fue parlamentario, este dato también no lo había mencionado, es bueno mencionarlo siquiera ahora, fue diputado por la ciudad de Sucre y fue diputado en una segunda ocasión por la provincia Valle Grande, por su provincia natal, en 1860 a 1864. En esta oportunidad, cuando fue
diputado, impulsó la departamentalización, el proyecto de departamentalización de su provincia natal, de la provincia Valle Grande, que por entonces conformaba a todos los valles cruceños, conformaba la provincia Florida y la provincia Manuel María Caballero, eran una sola. Este proyecto lamentablemente no llegó a buen término, ya que cuando la propone el doctor Caballero en 1864, a pesar de haber tenido la aprobación de la Cámara en pleno, lamentablemente a finales de ese año, en diciembre, el general Melgarejo va a tomar el poder, Mariano Melgarejo, a través de un golpe, y este proyecto y algunos más que habían, pues quedaron en nada. Y si añadimos a esto que en 1866 fallece el doctor Caballero, pues el proyecto quedó enterrado y olvidado. Pero el sobrenombre, el mote de Pico de Oro viene de estas intervenciones, tanto en el Parlamento como en su oratoria dentro de la Universidad San Francisco Javier. Era un personaje que hablaba tan bien que encandilaba a todas las personas que llegaban a escucharlo, y por esto, ya desde aquella época, nos dice Humberto Vázquez Machicado, era llamado con este nombre del Pico de Oro, por ser un orador excelente que encandilaba a todas las personas. Gracias, Beto. Es muy importante, ¿no? Recordar eso, que ha sido un parlamentario muy prominente, si se quiere decir, que ha tenido el don de la palabra y ha participado en debates muy calientes, si se puede decir, ¿no? Una ley de imprenta, una nueva constitución, varios asuntos que han sido de vital importancia para Bolivia en el siglo XIX, ¿no? Cuando se, como tú decías, se promulgó la nueva constitución en 1861, ¿cierto? Hay muchas preguntas, te diré, Beto, a ver si logramos responder a todas. Pero vamos, a ver. Vamos. Nos dice Luis Rivera Ábalos, que es un amigo de la radio 26 de enero, nos pregunta, ¿se tendrá tal vez algún dato de cuál fue el domicilio donde pasó su infancia o cuál hubiera sido su casa en Valle Grande? Gran pregunta, muy interesante. Yo me he devanado los sesos tratando de ubicar la casa, pero lamentablemente no he encontrado un registro acerca del lugar exacto del domicilio del doctor Caballero en Valle Grande, el domicilio en el que vivieron sus padres, ¿no es cierto? Y en la casa en la que vivió con sus hijos, con los hermanos Caballero Rojas. Solamente encontré en un archivo el dato de que la casa estaba a 1,5 cuadras de la plaza, nada más. No sabría decir en qué dirección estaba esa 1,5 cuadras, pero es el único dato que podemos aportar, que estaba a 1,5 cuadras de la plaza principal y que también tenían, como ya he mencionado, muchas tierras en lo que ahora es la provincia Manuel María Caballero, en Tablacucho, y también tenían tierras en lo que ahora es la provincia Florida, en Samaipata, en las tierras que eran de su padre, del doctor Vicente, en San Silvestre, y eso es lo llamativo, lo interesante de la familia Caballero. Es una familia que estuvo presente en los 3 valles cruceños, en los 3 actuales valles cruceños, y por ende son un patrimonio no de una provincia, sino de las 3 provincias de los valles cruceños. Es así, Beto. Es un personaje o una familia que ha caminado, si se podría decir, por todos los valles cruceños, por una razón u otra. El nacimiento, por ejemplo, del papá de Manuel María Caballero es en la provincia de Florida. Su muerte es en la provincia Manuel María Caballero, ¿no? Donde lo entierran. Y luego tenemos la posibilidad de que Manuel María Caballero hubiese nacido en la provincia de Valle Grande. Es decir, están amarradas las 3 provincias por esta familia y por este personaje. Otra pregunta que nos llega, a ver si es que podemos responderla, es de Viandante Libre Pensante. Nos dice, acerca de su labor como animador de la Unión Americana,
junto a René Moreno, me parece una beta muy interesante. Un gran dato también que había olvidado mencionar. Caballero fue un personaje que influyó tanto en los movimientos culturales sucrenses de mediados del siglo XIX, que su nombre aparece prácticamente en todas las instituciones culturales que estaban en boga en aquella época, que estaban vigentes en esta época. Una de ellas fue la Unión Americana, junto al doctor Gabriel René Moreno. Es importante destacar, me parece muy interesante mencionar que junto a Gabriel René Moreno tuvieron una relación bastante estrecha, más de lo que se conoce actualmente. Es más que cuando Gabriel René Moreno se traslada a la ciudad de Santiago de Chile para realizar los estudios de Derecho, va a tener correspondencia con Manuel María Caballero, inclusive hasta el último año de vida de Manuel María Caballero. Aquí quiero destacar el trabajo que está realizando Juan Pablo, que es el que está elaborando un documento bien hecho en base a algunas cartas que se han logrado obtener, espero que pueda obtener algunas más, de correspondencia entre Manuel María Caballero y Gabriel René Moreno. En alguna de ellas se menciona, y lo pongo como dato inédito me parece, que Manuel María Caballero le pide a Gabriel René Moreno que vuelva de Santiago a Bolivia, a Sucre, y que ingrese como profesor al Colegio Junín. Vemos aquí esa beta de educador innato tan importante. Él sabía de las grandes dotes intelectuales de Gabriel René Moreno, de su estudiante, y le dice, aquí te necesitamos, aquí vas a hacer una gran labor formando a la juventud boliviana. Y bueno, sabemos que no se volvió, no se vino, pero fue una amistad muy importante que llevaron estos dos personajes dentro de la Unión Americana, por cierto, y a través de correspondencia de cartas hasta el final de los días de Caballero. Es así, Beto. La Unión Americana tiene mucha influencia en la época de Manuel María Caballero, ¿no? Uno de los principales animadores, si se quiere, de la Unión Americana en Bolivia ha sido don Trifón Medinaceli. Ha sido un gran animador. ¿Por qué? Porque él ha publicado un periódico que se llamaba La Unión Americana. Entonces, donde todo el contenido de este periódico decimonónico sucrense era el tema de la Unión Americana, ¿no? De unirse entre América y México, ¿no es cierto? Entonces, Trifón Medinaceli ha sido un personaje muy importante que por si acaso también lo conocía a Manuel María Caballero, han publicado juntos en la Aurora Literaria y en otras revistas. Entonces, es muy importante eso que nos han recordado de la Unión Americana para tocarlo, ¿no? Otra consulta que nos hacen, Beto, Alfonso Borda nos pregunta, a propósito del trabajo que realizó Manuel María Caballero, ¿qué podemos decir acerca del interés que tuvo de lograr la departamentalización de su natal Valle Grande? Fue, como se sabe, la primera propuesta de departamentalización de la provincia de Valle Grande. Años después vendrían otras más, en 1876 por el general Martínez, en 1899 por Federico Rocha, pero la primera y por ende muy importante propuesta de departamentalización fue la de Manuel María Caballero. Fue lanzada en el Parlamento cuando Caballero era diputado por su provincia natal, por Valle Grande, y se da porque existían las condiciones. No olvidemos que hasta bien avanzado el siglo XX, la provincia Valle Grande, que como ya les he dicho, abarcaba a Comarapa y Samaipata, eran los tres valles cruceños en uno, era una de las provincias más importantes y que tenía mayor población, mayor movimiento económico y que, hay que decirlo, llegaba inclusive a opacar a la misma capital, Santa Cruz de la Sierra.
Es por esto que viendo este potencial y viendo quizá algunas características bastante propias de la región, se decide a el lanzamiento de la idea de la departamentalización de Valle Grande. Lamentablemente, como ya lo mencioné, no llega a concretarse por llegar a tomar el poder el general Melgarejo en diciembre de 1864 y llegar a fallecer Caballero en 1866, menos de 2 años después. Así que la idea, el proyecto va a quedar prácticamente en nada. Otra pregunta, Berbeto. Carlos Carrasco, desde nuestra página vallense, nos pregunta: buenas noches, ¿se tiene descendiente de Caballero en Valle Grande o algún otro lugar? Existen, por supuesto. Aquí podemos mencionar a uno de sus hijos, a don Emilio Caballero, que ya participaba de joven en la vida cultural de la ciudad de Jesús de Valle Grande. Su hijo fue uno de los miembros fundadores de la primera agrupación teatral de Valle Grande y que representaron la primera obra teatral de la que se tiene constancia escrita en 1883. Dense cuenta aquí que esa vena intelectual corría también en la sangre de sus hijos. Un nieto también del doctor Manuel María Caballero va a nacer en la ciudad de Jesús de Valle Grande y se va a trasladar para hacer los estudios universitarios a la ciudad de Sucre, al igual que su abuelo, que don Manuel María. Se va a formar como médico y va a ser un destacado médico en la ciudad sucrense, en la ciudad de La Paz, donde también trabajó en los años 40 del siglo XX, y va a tener una larga vida. Vivió hasta 1970, si mal no recuerdo, llegando a tener una gran descendencia en la ciudad de Sucre. También hay algunos datos acerca de la descendencia de los hermanos del doctor Manuel María Caballero, que tuvieron una vasta descendencia en los valles cruceños, no solo en la ciudad de Jesús, en Valle Grande, sino también en otras poblaciones como especialmente la ciudad de Santa María de la Guardia, hoy Comarapa, en donde hay, como ya lo ha dicho una participante de esta conferencia, hay una gran familia, muchos de ellos probablemente descendientes del doctor Manuel María Caballero. No hemos elaborado un árbol genealógico completo de la descendencia actual, pero en eso estamos. Hemos registrado solamente algunos descendientes de los que ya les he mencionado y muchos de ellos han sido personajes notables e influyentes, sobre todo en el área cultural de la vida de nuestros valles cruceños. Cabe también mencionar a un nieto de el doctor Pedro Caballero, hermano del doctor Manuel María Caballero, que llegó a ser el iniciador, el fundador de la iglesia de la población del Trigal, un pequeño poblado dentro de la provincia Valle Grande en la actualidad, que era el señor Elí Sandoval Caballero. Eso es lo que se tiene. Esperamos elaborar un árbol genealógico más completo, pero sí, existe una descendencia muy grande esparcida en los valles cruceños, esparcida en Sucre y en Santa Cruz. Beto, también tenemos otra pregunta muy interesante. Viviana Silvestre Vargas, de la página Radio Veritas, que nos está difundiendo en vivo también, ¿no? ¿Quién o quiénes influyeron en la formación ideológica de Manuel María Caballero? Creo que tú ya lo has tocado un poco de pasada, ¿no? Uno de sus grandes influencias ha sido los libros de Orbini, digamos, ¿no? Sobre la ciencia. Yo creo que ha sido un pilar fundamental esto, ¿no? Y la escuela de arte, por supuesto.
Yo diría que ha sido, sí, como vos decís, Pablo, el pilar fundamental de la formación de caballero. El Colegio de Ciencias y Artes y los libros de Alcides d'Orbigny, que eran no solo libros de botánica, libros de ciencias naturales, sino también libros de los autores franceses en boga en la época, fueron libros que influyeron decisivamente en la formación de no solo de caballeros, sino de otros jóvenes de la época, Tristán Roca, por ejemplo, y muchos otros más, Ángel Menacho, que la mayoría de ellos tenía esta pasión por las ciencias naturales, como lo vamos a ver en otros jóvenes también andando el tiempo, como Nicome de Jantel o Rafael Peña inclusive. Y se nota, noten el detalle, había olvidado mencionarlo, en el nombre de la sociedad filética que van a fundar. El término filética es un término usado en las ciencias naturales, en la biología, es un término de ese medio que hace alusión a la reproducción, me parece, de las especies de los seres vivos. Pero noten cómo para la fundación de esta entidad, de esta agrupación, van a usar inclusive un término de las ciencias naturales, sacado probablemente de los libros de Alcides d'Orbigny. Ahora, andando el tiempo ya en su formación universitaria, es probable que para reforzar este ya incipiente ateísmo, materialismo que tenía el doctor Caballero, haya buscado en los libros, como dice Guillermo Frankovich, destacado filósofo sucrense, haya buscado en los libros que contenían algo de ese enciclopedismo que estuvo en boga a inicios del siglo XIX y del cual bebieron prácticamente todos los padres de la patria, la mayoría de los abogados firmantes de la asamblea que declaró la independencia de nuestro país. Todos estos libros que ya para la época en la que Manuel María Caballero era estudiante ya estaban olvidados, estaban apartados de la enseñanza con la reforma educativa de 1845. Esta reforma que se da en la educación va a desterrar todo el enciclopedismo francés, todas las ideas de la educación laica que intentó implantar el mariscal Sucre cuando fue presidente de nuestro país, cuando legisló en nuestro país, pero todo esto a partir de 1845 va a ser desterrado, apartado, y se va a volver a una educación conservadora, una educación que va a tener a la religión católica como un pilar muy fuerte en la educación. Y contra esto es que va a reaccionar Caballero y va a profundizar en sus estudios para continuar esta ideología que él ya tenía marcada y que definió el resto de su vida. Gracias, Beto, por los datos que nos estás dando. Y vamos a ver hasta dónde aguantamos para seguir resolviendo un poco algunas preguntas que nos siguen haciendo, nos siguen llegando. A ver, una más, a ver, dice Doris Daisy Céspedes Rivas de San Juan del Potrero, en nuestra página vallense, nos comenta en realidad, ¿no? En Tablacucho todos son de apellido Caballero. La mayoría de los descendientes viven en San Juan del Potrero. Es algo que ya habías adelantado un poco, ¿no? Que están desparramados en las 3 provincias, se puede decir, tal vez en Sucre también. Sí, es muy interesante la influencia que ha tenido el apellido Caballero ya en generaciones posteriores, pero como ya lo dije, la presencia del apellido no data de la época de don Manuel María Caballero, sino de muchísimo antes. Hay presencia de los caballeros ya en los valles cruceños desde el siglo XVIII e inclusive antes, lo que hemos podido rastrear nosotros como colectivo vallense ha sido armar un árbol genealógico ascendente del doctor Manuel María Caballero y hemos llegado hasta sus bisabuelos y con la posibilidad del nombre de sus tatarabuelos, pero todos ellos vivientes y residentes en los valles cruceños. Tablacucho, como ya se ha dicho, fue una población importante
donde tenían tierras los caballeros y que fue un lugar común para la familia. Es así. Volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Que en las tres provincias se encuentra algo de la esencia de la familia Caballero. Para ir recordando un poco, por ejemplo, la casa de Vicente Caballero se encuentra en Quirucilla, ¿no es cierto? Nos han mandado alguna fotografía, algunos profesores muy, muy agradecidos con ellos que nos han mandado, y ahí podemos ver un poco cómo era la casa paterna, ¿no? La casa paterna de Manuel María Caballero. Y también otro dato muy interesante que tal vez no le hemos tocado a profundidad, pero me parece que deberíamos hacer mención, es el testamento, ¿no?, de Vicente Caballero. Vicente Caballero, antes de morir, a los días antes de morir, hace su testamento en San José de la Capilla, en la provincia de Manuel María Caballero. Y ahí va mencionando todos los terrenos que él tenía, ¿no? Tenía en Tablacucho, efectivamente, en La Yunga, en Chucupial, por Samaipata, por Valle Grande y en el mismo, por supuesto, San José de la Capilla. Es muy interesante este dato para ver un poquitito la influencia o dónde tenía influencia la familia Caballero o don Vicente Caballero. ¿No es así, Beto? Precisamente, sí. El doctor Caballero fue un hombre que tuvo muchas posesiones, muchas tierras en los valles cruceños, y tenemos algunos documentos como el muy importante testamento que dejó cuando fallece el doctor Vicente Caballero en 1860, y que nos da cuenta de la gran cantidad de posesiones que tenía. Y me parece interesante resaltar también que a pesar de todas las posibilidades que tenía Manuel María de ser un hombre acaudalado, tanto por la tradición familiar, la herencia familiar, la formación universitaria que tenía, los trabajos que ha tenido, tenía todas las condiciones para ser un hombre acaudalado, pero siguió su ideología, fue consecuente con sus ideas y no tuvo grandes posesiones materiales. Es así, Beto. También un acápite importante que Vicente Caballero, al momento de testar, dice: a Manuel María Caballero no le dejo mucho porque ya lo hice estudiar, ¿no? Es un dato muy interesante también ese, ¿no? Entonces le va dando los terrenos, las propiedades a aquellos que no han estudiado o que veía que tal vez no iban a poder defenderse ante la vida. Esto es muy, muy importante. Otra pregunta, Beto, para ti, desde Valle Grande. Joel Quintín Cabrera Toledo dice: el nombre del colegio Manuel María Caballero en la Ciudad de Jesús, ¿qué nos puedes comentar? En Valle Grande se conoce mucho a Manuel María Caballero por el nombre del colegio. El colegio más importante quizá de la provincia por ser el más antiguo, que todavía sigue en funcionamiento, porque antes hubieron otros colegios. Y bueno, en base a lo que hemos podido investigar, a lo poco que se ha podido conseguir, encontramos que la idea del nombre del colegio se da en base a ese grupo de destacados vallegrandinos que decide fundar el colegio y que tienen como principal referente de gran pedagogo, de gran filósofo, de gran pensador, al doctor Manuel María Caballero, y por ende deciden colocarle el nombre del colegio, el nombre del doctor Caballero, perdón, al colegio en 1923. Es bueno destacar que las personas que se agruparon para formar este colegio fueron los hermanos Villazón, unos hermanos muy importantes en la sociedad vallegrandina de la época, que también fundaron el famosísimo periódico Reflejos en Valle Grande, que funcionó en todos los años 20, en la década de los años 20.
fue el párroco de la ciudad, el padre Cándido Peña, que fue un destacado intelectual también, fue miembro de la Sociedad Geográfica de Santa Cruz, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, fue párroco también muchos años en Samaipata, en donde se le ha erigido en recuerdo de su memoria una estatua en Samaipata, en aquella población. Y también es bueno destacar que este colegio, desde sus inicios, cuando empieza a funcionar en 1924, va a tener como estudiantes no solo a varones, sino también a mujeres. Va a ser un colegio de formación mixta en sus inicios y va a tener a grandes personajes que van a destacar andando el tiempo en la sociedad, no solo vallegrandina, sino boliviana en general. Hay muchísimos destacados pensadores, escritores, militares que han salido, que se han formado en este colegio nacional Manuel María Caballero. Uno de ellos, por ejemplo, graduado en 1946, fue don Luis Sandoval Morón, destacado político de la vida política, de la vida pública de nuestro país, en la segunda década del siglo XX. También, y cabe mencionar, es bueno recordar que dos guerrilleros que participaron en la guerrilla de Teoponte en 1970 se graduaron del Colegio Nacional Manuel María Caballero. Uno de ellos fue el máximo dirigente de la entidad universitaria a nivel país, a nivel Bolivia, y bueno, así como ellos, muchísimos otros personajes en todos los ámbitos han salido de las aulas de esta institución, que en unos años más va a cumplir 100 años de vida y que es el referente educativo de la ciudad de Valle Grande. Interesante, Beto. Hay otra pregunta que nos ha llegado, que me parece muy pertinente leerla. Más que pregunta, tal vez un comentario. Surge a partir de lo que nos escucharon ahora sobre el Vicente Caballero. Buenas noches, Juan Pablo. Me gustaría que hablen un poco sobre la muerte de Vicente Caballero en San José de la Capilla y la teoría de que sus restos descansaban en la iglesia de esta población y que actualmente se realizó una excavación para buscar sus restos. Eso nos escribe Vanessa Mendoza desde la página Comarapa 400 años sembrando por venir. Bueno, podemos decir que por el testamento y por las actas de defunción de Comarapa, del archivo de la iglesia de Comarapa, sabemos que ha sido enterrado en San José de la Capilla, pero hay un pequeño pero ahí, y muy importante. Se lo enterró de manera provisional. ¿Ya? Ese es un pero muy importante que nos deja en la nada, porque si ha sido provisional, hay la certeza o la posibilidad de que lo hubiesen enterrado en otro lugar una vez que hubiesen conseguido en un cementerio donde enterrarlo definitivamente. Esa es la duda que ahora tenemos, ¿no? Pero se han hecho excavaciones, como dice Vanessa, en San José de la Capilla para evidenciar esto. No sé los resultados, la verdad. Beto, ¿tú algo que decir? Es destacable esa palabra que mencionás. Se escribió en la época que fue enterrado allí de forma provisional. Y esta palabra quizá tenga sentido si entendemos que 10 años antes, en 1850, cuando fallece su esposa, doña María del Patrocinio Rojas, fue enterrada en la ciudad de Jesús del Valle Grande, en la actual Valle Grande. Y nosotros podemos pensar que al ser enterrado de forma provisional en territorio de Comarapa, se puede entender que haya querido ser enterrado junto a su esposa en la ciudad de Valle Grande. Así que
existe esa duda, no hay una certeza, ya que el cementerio de Valle Grande fue demolido y muchas de las tumbas fueron trasladadas a un nuevo lugar, que es donde está ahora actualmente en 1924, y no existe el registro acerca de doña María del Patrocinio Rojas ni del doctor Vicente Caballero. Pero esperamos poder encontrar en algún archivo, en algún lugar, el dato exacto. Pero yo tomo esto como dato muy importante. Si doña María del Patrocinio Rojas en 1850 fue enterrada en Valle Grande, es probable que su esposo haya querido estar junto a su esposa, y por eso se menciona la palabra provisional cuando fallece en 1860 en jurisdicción de Comarapa. Beto, yo tengo una consulta ahí concreta, ¿no? La esposa de Vicente Caballero, tú dices que está enterrada en Valle Grande. ¿Hay alguna documentación que pruebe eso? Existe el registro parroquial en los archivos de la parroquia Dulce Nombre de Jesús de Valle Grande, donde se da constancia de la muerte, de la defunción de doña María del Patrocinio Rojas, y se da constancia de su funeral, de la misa cantada que se le realiza y que se enterró en el cementerio de esta ciudad en 1850. Está ese dato, pero no se menciona en ningún lugar del registro el hecho de que haya sido un enterramiento provisional, como lo es el de Vicente Caballero. Es por eso que hay esa duda que se tiene hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Si doña María del Patrocinio fue enterrada en Valle Grande, pues muy probablemente su esposo haya querido también pasar el resto de sus días, de sus restos ahí, junto a su esposa. Claro, te hacía esa pregunta, Beto, porque revisando la documentación en la iglesia de Comarapa, también se registra la muerte de la esposa, ¿no? Y se dice que está enterrada en Comarapa. Habría que revisar y comparar un poquitito, ¿no? También los datos para ver cómo fue o dónde está, dónde ha sido enterrada efectivamente, viendo la fecha, viendo cuál es más reciente, cuál es posterior, ¿no? Entonces un dato ahí también para meternos una duda más. Hay mucho que investigar todavía y cotejar datos, revisar información. Hay que completar muchos datos todavía que están un poco en duda. También recordarle a los que nos están viendo, nos están siguiendo en las diferentes páginas, que la excavación en San José de la Capilla la está realizando Danilo Draqui, que es arqueólogo de la Gobernación de Santa Cruz, que vamos a contar con él para la siguiente conferencia, más o menos para el mes de septiembre va a ser su conferencia, y nos va a hablar justo de estos adelantos de San José de la Capilla. Le podemos preguntar a él y él nos va a decir con certeza qué es lo que ha encontrado, qué es lo que estaba buscando, y ahí podemos cerrar algunas de nuestras dudas que estamos teniendo, ¿no? Entonces va a ser un gran aporte la conferencia de Danilo para este tema. Hay otras consultas, a ver, Beto, de viandante libre pensante. ¿Es probable rastrear algún parentesco quizás con el cronista expedicionario cruceño Lorenzo Caballero, nacido en el siglo XVI? Se ha mencionado mucho en los círculos de investigadores que sí existe una relación, que tanto Manuel María de Caballero como este destacado cronista Lorenzo Caballero tienen o vienen de la misma rama, de la misma familia. Sinceramente no hemos podido rastrearlo dentro del árbol genealógico que se ha intentado formar, que se ha hecho, pero que está un poco incompleto, pero es bastante probable. No me atrevería a decir que sí, de forma categórica,
hasta no encontrarlo y ubicarlo dentro del árbol genealógico que estamos realizando, pero sí existe una probabilidad de que pertenezcan a la misma familia, ya que, como les he mencionado, la familia Caballero es muy antigua dentro de los valles cruceños y tiene una presencia de larga data dentro de la gobernación de Santa Cruz. Así que existe la posibilidad, en un futuro quizá podamos encontrar el dato y armar un árbol genealógico mucho más completo donde se detalle esta información. Aquí hay una pregunta, no sé, difícil creo de responder. Gustav Pedraza, desde nuestra página vallense, nos pregunta, ¿cuál es la relación de Caballero con la masonería? Gran pregunta. Es bueno mencionar que el doctor Vicente Caballero muy probablemente fue masón. Se detalla en una publicación de la Gran Logia de Bolivia de hace unos 20 años que Vicente Caballero perteneció a la llamada Logia Patriótica, fundada por Olañeta en 1820 a 1822 aproximadamente, la Logia de los Huauques. Pero a pesar de que existe esta publicación de la Gran Logia de Bolivia de hace unos 20 años, no se tiene otro dato más acerca de la pertenencia de Vicente Caballero a esta logia. José Luis Roca, en su gran trabajo Ni con Lima ni con Buenos Aires, menciona este dato y él lo toma y lo usa afirmativamente, pero no me atrevería yo a aseverarlo hasta ver algún documento de la época donde realmente podamos constatar que Vicente Caballero sí perteneció a la llamada Logia Patriótica. Con respecto a la pertenencia de Manuel María Caballero a una logia o a la masonería, existe también la probabilidad. Uno de los biógrafos de Manuel María Caballero, el padre Adrián Melgar y Montaño, va a decir que la sociedad filética, lo escribe en su libro Historia de Valle Grande, tenía tendencias francmasónicas, dice, ¿no? El padre Melgar, y habían también por lo que se puede leer en los discursos fúnebres del doctor Caballero, había muchas personas más que pensaban lo mismo en la época, en la sociedad sucrense. Esto se puede explicar quizá por el marcado materialismo, ateísmo que tenía el doctor Caballero y que en la época se atribuía a los masones en general, ¿no? La Iglesia Católica, los católicos, los conservadores veían a la masonería como ateos, como el diablo prácticamente para ellos. Así que no resulta extraño que lo hayan tachado de masón, pero algún documento que dé cuenta de esto, algún documento que pruebe esto, a la fecha no lo conocemos. Vamos a seguir con las investigaciones, pero existe la probabilidad, más no los documentos. Gracias, Beto. También hay algunas preguntas que siguen llegándonos. Luis Fernando Rivera de Valle Grande nos dice si tenemos algunos artículos, algunos discursos del Pico de Oro. Tenemos algunos discursos ya ubicados en su participación en la Asamblea de 1861. Estos discursos los estamos trabajando como colectivo. Posteriormente se los va a dar a conocer, ya sea en pequeñas cápsulas en la página Vallense Colectivo de Investigación Cultural, y también se lo va a dar a conocer en la publicación del libro Obras Reunidas de Manuel María Caballero. El 4 de noviembre de este año vamos a presentar este libro y ahí van a poder observar, leer su discurso. Entonces, eso es un poquitito para ir aclarando. Hay una pregunta, igual me parece interesante para ti, Beto, que tú eres vallegrandino. Juan Pablo Vargas Rojas dice,
Beto, el cementerio en Valle Grande era donde funcionaba el Colegio Caballero, frente a la plazuela del Estudiante. Es decir, la madre de Manuel María Caballero estaba enterrada donde posteriormente se fundó el colegio que lleva el nombre de su hijo, ¿correcto? Exactamente. Este cementerio fue inaugurado en 1827 por disposiciones gubernamentales que solicitaban que ya los cementerios dejen de funcionar en terrenos de las iglesias parroquiales. En todo el periodo virreinal, los cementerios estaban dentro de del territorio de la parroquia, es ahí a donde se enterraban a las personas. En 1827, por disposición del mariscal Sucre, otra vez estas posiciones laicas de Sucre, hacen que se creen cementerios oficiales establecidos por los municipios. Es así que se va a crear el cementerio de Valle Grande, ahí donde actualmente está bueno, me parece que el Colegio Caballero ya funciona en otro lugar, pero ahí frente a la plazuela del Estudiante de Valle Grande. Ahí funcionó por casi 100 años, hasta 1924, que en este año se lo traslada a donde está actualmente, que ya va a cumplir otros 100 años ahí. El dato de el lugar donde está enterrada la señora María del Patrocinio, pues como ya hemos visto con Pablo, está todavía en debate, no está completamente seguro, así que diría que sí, existe la posibilidad de que ella esté enterrada ahí, más no la certeza. Hay una pregunta, Beto, de un amigo que nos hace llegar su pregunta a la página. Dice, ¿se evidencia alguna influencia del pensamiento de Caballero en la enérgica obra que realizó posteriormente el también intelectual y gestor Tristán Roca? Yo no me atrevería a decir si hay una influencia directa, porque ellos han sido más o menos de la misma generación. El doctor Caballero le llevaba a Tristán Roca solamente 5 o 6 años de diferencia, nada más. Así que fueron casi contemporáneos. Yo diría que más bien han compartido una influencia en común, la influencia de los textos de Alcides d'Orbigny que usaron durante su permanencia en las aulas del Colegio de Ciencias y Artes, actualmente Colegio Nacional Florida. Yo diría que hubo una influencia compartida de ellos y que logró pegar fuerte en ambos. Como vemos, el doctor Tristán Roca también fue miembro fundador de la Sociedad Filética, que fue muy conocida en la época no solo por su abocación a los estudios de las ciencias naturales, sino también por su marcado materialismo y choque casi frontal contra las instituciones de la Iglesia Católica. Beto, para ir concluyendo la intervención de nuestros seguidores, de los que nos están viendo, les agradecemos mucho por esa confianza, por estar ahí. Una pregunta que nos llega es, ¿por qué la provincia lleva Manuel María Caballero? ¿Por qué la provincia número 13 en Santa Cruz lleva el nombre de Manuel María Caballero? Es una pregunta muy necesaria, muy importante, y creo que el más indicado para responderla sos vos, Pablo, como hijo de esta provincia y que ha investigado mucho acerca del tema. Te la cedo completamente, por favor. Bueno, para la persona que nos ha preguntado esto, ha sido muy largo y difícil el camino para la provincialización de Comarapa, que era la tercera sección de la provincia Valle Grande. Primero se provincializa Samaipata, diríamos, con el nombre de Florida, y luego Comarapa queda como segunda sección y capital Comarapa. Los primeros intentos son desde 1892, con una pequeña publicación
realizada por la Junta de Comarapa, donde se propone la provincialización de Comarapa con el nombre de Ayacucho, en honor a la batalla de Ayacucho, ¿no es cierto? Al Libertador también. Pero lastimosamente no se da. Luego hay unos 3 intentos más que quedan frustrados por diferentes razones, algunos porque había intereses de que no se provincialice Comarapa. Es un largo recorrido, ¿no? Imagínense, 1892 y el momento el año que se provincializa es en 1960, ¿no? En 1960, en la segunda presidencia del doctor Víctor Paz, se promulga esta ley de provincialización con el nombre de Manuel María Caballero. Los anteriores intentos ya mencionaban el nombre de Manuel María Caballero y justamente mencionan este nombre por lo que hemos hablado ahora con Beto, ¿no? Porque ha sido un personaje muy importante para los valles cruceños y ha tenido mucha influencia y mucho caminar, si queremos decirlo, tanto en la provincia de Valle Grande, en la actual provincia de Manuel María Caballero y la provincia de Florida. Es por eso que lleva su nombre, ¿no? Por la magnitud del personaje, que no solamente para la provincia, para Santa Cruz, incluso para Bolivia, diríamos, ¿no? Como lo hemos dicho cuando ha participado en la Asamblea Constituyente de 1861, donde se han discutido temas muy importantes para todo Bolivia. Es por eso que lleva su nombre esta provincia. También, Beto, nos llegan algunas felicitaciones. A ver, te voy a leer, que son varias. ¿Dónde está? Perdón, un momentito. Es destacable la participación de las personas, me sorprende y quedo muy agradecido con todas las personas que nos están viendo, que nos han enviado sus preguntas y decirles que para eso estamos. El colectivo se ha fundado para eso, para hacer investigación de nuestros valles cruceños, investigación cultural, histórica, no solo historia, investigación económica, folclórica, respecto a todo lo relacionado a nuestros valles cruceños. De ahí el nombre de vallense, para que sea un gentilicio para designar al habitante de nuestros valles cruceños, un gentilicio válido, por cierto, de nuestros valles cruceños, no solo de Valle Grande, no solo de Comarapa o Samaipata, sino en conjunto las 3 provincias que están hermanadas por muchísimos motivos. Nos siguen llegando las preguntas. Esta más responderemos y luego nos vamos despidiendo y agradeciendo a todos los que nos han seguido, ¿ya? Karin Gabriela nos pregunta, ¿qué pensadores y filósofos estaban en la discusión teórica de la época? ¿Cómo afectaron a los intelectuales como Caballero? Se suele escribir mucho que Caballero y su generación eran positivistas. La influencia que ya les había hablado que ejerció sobre Benjamín Fernández, estudiante de Caballero. Yo me atrevería a decir que Manuel María Caballero no llegó a beber de las aguas del positivismo, ni llegó a conocer tan a profundidad a Comte. Lo que sí yo lo tengo plenamente identificado es el hecho de que Manuel María Caballero era un filósofo que tenía como pensadores o filósofos de cabecera a Marco Aurelio, que lo ha citado mucho en sus trabajos, y a Séneca, que si bien no lo cita mucho tanto, sigue muchos de los postulados de este filósofo. Y destacamos también que no tanto a través de sus escritos, sino a través de su estilo de vida, a través de sus enseñanzas
en las aulas de la universidad y del colegio, notamos esta influencia y este espíritu estoico de Manuel María Caballero. Para la época, para 1860, 1870, recién es que va a llegar el positivismo con todo el peso de esta corriente ideológica a través de Benjamín Fernández, del estudiante de Manuel María Caballero. Pero Caballero no me atrevería a decir que perteneció a esta corriente positivista, sino que, como ya se ha dicho, fue un pensador que se inició en los enciclopedistas franceses de finales del siglo XVIII con los libros de Alcides d'Orbigny, Montesquieu, Voltaire, todos estos grandes pensadores franceses que empezaron ya este intento de quitarle poder a la Iglesia Católica, y él, don Manuel María Caballero, siguió avanzando en su posición ideológica, filosófica, materialista, además de incursionar en el estoicismo, que es la influencia más destacable en Manuel María Caballero. Para entonces también, y se ha dicho, la corriente más en boga dentro del pensamiento que había en la ciudad de Sucre y en toda Bolivia era un pensamiento católico, conservador, muy fuerte, que tuvo quizá su máximo representante en Monseñor Taborga, arzobispo de Sucre, y que llegó a defender a través de sendos artículos en el periódico El Cruzado de Sucre a la ideología, al pensamiento cristiano, y se ensarzó, como ya lo he dicho, en grandes polémicas con Benjamín Fernández a través de los años. Este era más o menos el clima ideológico que se vivía en la época, un enfrentamiento entre las incipientes líneas materialistas de Caballero y el gran círculo conservador católico de la época, que era muy fuerte y muy poderoso, y que llegó a enfrentarse ya con más fuerza a Benjamín Fernández y otros intelectuales de la época, Ignacio Terán, cruceño también, vallegrandino, que también estaba dentro de este círculo positivista a finales ya del siglo XIX. Gracias, Beto, por responder a todas las preguntas que nos han llegado, a las curiosidades que han tenido. Te agradezco mucho y permíteme también agradecer a todas aquellas páginas que han retransmitido nuestra señal. Y voy a empezar un poquito largo, pero yo creo que hay que ser muy agradecidos con quienes están compartiendo esta conferencia. A la página Saipina, Asociación de Comparsa Carnavalera de Valle Grande, Los Cumpa, Provincia Manuel María Caballero, Conversaciones en la Catedral, Centro Unión de Residentes Vallegrandinos en Santa Cruz, Solo Noticia Valle Grande, Casa de la Cultura Valle Grande, Visitas a Maipata, Viandante Libre Pensante, Comarapa en Progreso, Comarapa Sin Límite, y en Sucre, el Museo Casa de la Libertad. Fraternidad Manuel María Caballero, Samaipata Turística y Cultural, Provincia Florida, Radio Veritas, Turismo Valle Grande Bolivia, los Paraús Pap Café, Radio Comarapa, Canal 5, y algunas otras personas que también nos han retransmitido, como el señor Arturo Vera, Juan Álvarez, periodista Javier Sile, Fidel Rubén Echavarría, Ariel Abasto, Elizabeth Vega, y por supuesto también no queremos olvidarnos de la página del Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande y Rumbo al Mediodía. Y hay un montón más de personas que nos han compartido. Les agradecemos realmente por esta cobertura. Agradecemos inmensamente también a la Casa de la Libertad por retransmitirnos, por darnos la confianza y también por ayudarnos en esta investigación. Comentarles a los que nos están viendo, a los que nos están siguiendo, que esta es la primera conferencia que hemos tenido del colectivo vallense en torno a Manuel María Caballero Bicentenario. Hoy empezamos
y vamos a concluir el 4 de noviembre. Durante agosto, septiembre y octubre vamos a tener 10 conferencias ya confirmadas. La siguiente conferencia la va a dictar la licenciada Paula Peña, historiadora, que es la directora del Museo Histórico de la Universidad Javier René Moreno en Santa Cruz. Entonces, una persona que nos va a explicar un poco qué estaba pasando en el siglo XIX cruceño, donde se ha manejado Manuel María Caballero. Posteriormente tendremos una conferencia sobre el siglo de Ana María Lema. Ella es docente de la carrera de Historia de la UNSA en La Paz. Posteriormente tenemos conferencias de Fernando Unzueta, que es profesor de literatura en la Universidad de Ohio, Estados Unidos. Tenemos otra conferencia de Roberto Pareja, de la Universidad de Vermont, Estados Unidos. Tenemos conferencia del profesor Edgar Lora, de Comarapas, que nos va a hablar un poco sobre la pedagogía de Manuel María Caballero, ¿no? en sus escritos. También nos van a hacer la conferencia Danilo Drakic, de la Gobernación de Santa Cruz, es arqueólogo él, nos va a explicar un poquitito sobre las excavaciones que se están haciendo en San José de la Capilla en búsqueda de Vicente Caballero, si es que están buscando o qué están buscando, no sabemos ahora con certeza. Luego hay otras conferencias que están ahí pendientes de confirmar. También está, ahora que me recuerdo, está de Omar Rocha. Él es profesor, director de la carrera de literatura de la UNSA, que nos va a hablar un poquitito sobre cómo se publicaban las revistas en el siglo XIX y en especial la Aurora Literaria, donde publicó Manuel María Caballero. También estaré yo un poquitito hablándoles sobre la novela del siglo XIX en Bolivia, donde vamos a incluir un poco lo que es la isla, ¿no? Vamos a hablar un poco de la isla. Entonces son estas conferencias las que vamos a tener a continuación durante estos 3 meses y vamos a concluir el 4 de noviembre. Se va a concluir el 4 de noviembre porque es el día de la provincialización de la tercera sección que fue de Valle Grande, Comarapán, en 1960. Ese día se va a presentar el libro Obras Reunidas de Manuel María Caballero, que va a tener toda la obra que ha escrito y también va a haber todos los artículos que van a ser sacados de las conferencias que se van a dictar en todo este tiempo. En la tercera parte van a haber documentos inéditos sobre Manuel María Caballero o que tengan que ver con Manuel María Caballero, periódico, testamento de Vicente Caballero, la fotografía que les ha mostrado ya Beto en la presentación. Entonces es un trabajo muy largo, de largo aliento y queremos que nos acompañen y nuevamente les agradecemos mucho por darnos esta oportunidad de dar a conocer a Manuel María Caballero desde los diferentes ámbitos que ha influido, ¿no? en el siglo XIX. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima conferencia que tengamos como Colectivo Vallense. Muchas gracias. Gracias, Beto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Los esperamos en la siguiente conferencia.